Hola. Am, Vamos a hablar de un libro que forma parte de esa trilogía con Fahrenheit 451, que se llama 1984. Y yo hablo de una trilogía porque fueron 3 libros escritos en una época más o menos similar, y que nos dan un enfoque del mundo que de alguna forma se complementa. ¿Mm? Estamos hablando de la época de oro de la ciencia ficción y George Orwell hace algo maravilloso con 1984, y es que nos muestra la perfecta distopía, es decir, ese mundo que es completamente opuesto a lo que sería una utopía. Entonces, quiero saber si se está escuchando. Voy a pedirle a mi público que me mande un corazoncito si me está oyendo, porque ahora el video anterior quedó sin sonido. Bueno, voy a seguir conversando y ustedes me contarán eso. Muchas gracias. Entonces, 1984 es una novela del escritor inglés George Orwell. Esta novela fue publicada en 1948, justo después de la Segunda Guerra, y nos plantea, como les decía al principio, un mundo que es una perfecta distopía, es decir, es todo lo que es el mundo distópico, es todo lo que es ese mundo en el que no queremos vivir de ninguna manera. En 1984 tenemos un planeta Tierra dividido en 3 grandes países, y estos grandes países están en guerra continuamente. Las personas que viven ahí viven bajo un estado totalitario. Los estados son totalitarios y ejercen un control. El estado del que hablamos, el estado donde se ubica el libro, ejerce un control absoluto sobre la población y sobre los miembros de lo que ellos llaman el partido. Entonces, solo hay 2 maneras de vivir. O eres parte del partido, y eso significa que te atienes a todas las normas del partido, o eres muy pobre y vives en la miseria casi absoluta. Para las personas que forman parte del partido, hay un control total de sus acciones, de sus sueños. En todos lados son vigilados. Hay pantallas que los vigilan 24 horas los 7 días. No hay ningún tipo de intimidad, ni siquiera en el baño, ni a la hora del sueño. Hay algo que se llama la policía del pensamiento, que controla incluso lo que las personas puedan decir en sueños, es decir, ni siquiera nuestros sueños pueden ser contrarios al régimen. La figura del régimen es el Gran Hermano. El Gran Hermano es la figura de un hombre maduro, fuerte, y que es quien representa al Estado y representa al gobierno. Y este Estado y este gobierno están ahí todo el tiempo. De ahí sale el nombre del reality Gran Hermano. La gente está todo el tiempo controlada. La gente todo el tiempo es paranoica, está pensando que alguien la va a acusar. Los hijos acusan a los padres, y los vecinos y las parejas acusan entre ellos. Es decir, no se puede confiar en nadie, se vive en un estado permanente de desconfianza y de miedo. Y en medio de este mundo, que además tiene un sistema opresivo, totalitario de forma absoluta, ellos manejan 3 lemas. Uno de los lemas es: la guerra es la paz. El otro es: la libertad es la esclavitud. Y el último: la ignorancia es la fuerza.
Y ellos son manipuladores perfectos del idioma, en el sentido de que todo esto son eufemismos. Todo esto en realidad significa otra cosa. Las palabras no tienen aquí sentido literal. Y de hecho, en este estado saben que el lenguaje es tan importante para el pensamiento que crean todo un departamento dedicado a construir una lengua diferente, que se llama la neolingua. La neolingua es una lengua que prevé todo lo que es necesario, porque saben, entre más sea nuestro vocabulario, vamos a pensar, capacidad de pensamiento, más sentido que tenemos. Entonces, quitarle capacidad de reflexión. Y por ahí hay que reducir las cosas en cuanto al lenguaje. Entonces, yo no hablo de no botella de computador, hablo de cosas. Todos son cosas. Y no voy a usar más palabras de las que necesito. Y los verbos también se acaban. El único verbo es como hacer, ¿cierto? Es decir, es reducir, para quitarme la capacidad crítica, es reducir el idioma a su mínima expresión. Pero además hay un ministerio de la verdad que se dedica a dar noticias falsas, a decirle a la gente que todo está bien, que les están dando mucha comida, que subió la producción de cacao, y en realidad es todo lo contrario, a la gente le están dando cada vez menos, cada vez hay menos producción. Manipulan las fotos de acuerdo a lo que vaya pasando en la guerra o a los nuevos sucesos de la historia. Entonces, si hay algo que cambia, no sé, las alianzas entre los países, entonces ellos van a cambiar las fotos, van a cambiar las noticias de los diarios de esa época para que todo cuadre con lo que se vive en el momento. De esa manera, nadie sabe cuál es la verdad, porque no hay verdad en nada de lo que ellos tienen. Es una historia terrorífica. Es una historia terrorífica por la sensación que transmite al lector. Es una sensación de agobio, de impotencia. Realmente es muy fuerte su lectura. Hay una parte donde al protagonista lo quieren convencer de que el partido es bueno y de que lo que dice el partido es la verdad, y utilizan torturas psicológicas atroces para convencerlo de eso. Utilizan todos los miedos. En este mundo la gente no puede amar, en este mundo la gente no puede crear, en este mundo no se puede ser feliz. Solo hay espacio para el odio. Y de hecho, algo que se llama los 3 minutos de odio, donde gritan a un supuesto enemigo del Estado, que es como un traidor, alguien que se fue a otro país con el que están en guerra o algo así, y a él le gritan y lo abuchean y le tiran cosas en una pantalla, ¿no es cierto? Muestran las fotos, muestran videos y la gente le grita, y eso se llaman los 3 minutos de odio. Y esos 3 minutos de odio les permite desahogarse y les permite además sentirse que son parte de una tribu, de una masa, que están juntos en esto. Y es muy dramático que lo que une a esta gente sea el odio. Es profundamente dramático, no hay sentido de solidaridad, ni de compasión, ni de compañerismo. Lo único que hay es odio. Y quisiera que lo leyeran, que lean 1984, no solo porque es un clásico de la literatura, un clásico y uno de los mejores libros de la ciencia ficción, que ha inspirado muchísimas historias que estoy segura que ustedes han visto en videojuegos o en películas, sino además para que reflexionemos cómo no podemos llegar a que el Estado decida cada uno de nuestros pensamientos, cómo debemos buscar por encima de todo la libertad, la justicia y la transparencia en la verdad. ¿Queremos un Estado como el de 1984 o queremos un Estado distinto? ¿Dónde queremos vivir? Y eso es interesante, leer estos libros de ciencia ficción, porque la ciencia ficción siempre nos permite tratar de imaginar cómo podría ser el mundo, cómo podrá ser el mundo que todavía no es. Nos permite revisar cómo es el mundo en el que estamos ahora, y que de eso no queremos que se convierta en una distopía absoluta. Más adelante les hablaré del tercer libro. Muchas gracias.
y hasta pronto.